A nombre de la Universidad de Tijuana CUT y de la Schar School of Policy and Government George Mason University, les damos la más cordial bienvenida al seminario Seguridad Nacional, Energía y Relaciones México-Estados Unidos. En esta ocasión nos acompañan estudiantes de la licenciatura en Comunicación y Publicidad. Nos acompañan en la mesa del Presidium el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector del Sistema CUT Universidad. La doctora Guadalupe Correa, profesora asociada de la Schar School of Policy and Government George Mason University y miembro activo del colectivo de análisis de seguridad con democracia KCD. El maestro Rafael Barajas Durán, caricaturista del periódico La Jornada, conocido como El Fisgón, pintor, escritor y activista político de izquierda. La licenciada Julieta Andrea Ramírez Padilla, diputada federal por Morena. Así como el doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y miembro activo de KCD. En este momento toma la palabra el maestro Jesús Ruiz Barraza para darnos un mensaje de bienvenida. Solamente para darle la palabra al señor Rafael Barajas, porque él tiene un enorme compromiso de trabajo que atender. Luego les doy mi mensaje. Bienvenido, Rafael. Es un honor para la Universidad de Tijuana. Rector Ruiz Barraza, Guadalupe, Julieta, a todos, el honor es mío y les agradezco muchísimo el haberme invitado a este foro. Yo básicamente lo que quiero decir es que el debate sobre la electricidad en México es un debate a muy largo plazo. Es un debate que se enmarca dentro de lo que son las luchas históricas del pueblo mexicano. Casi siempre las luchas históricas del pueblo de México tienen que ver con el tema de la soberanía, porque hablar de soberanía es hablar simplemente del derecho a decidir sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. El debate sobre la reforma eléctrica es claramente un debate que inicia, el debate sobre la soberanía eléctrica, es un debate que inicia en la década de 1930. No debemos olvidar que al final de cuentas la industria eléctrica en México nació como un negocio privado. En 1910 había 3 empresas extranjeras que manejaban el 80% de la luz del país. Esto lo que hace es que conformaba un monopolio. Y es curioso porque la Constitución de 1917 estableció que los recursos energéticos del pueblo de México eran propiedad única y exclusiva del pueblo de México y del Estado mexicano. Pero lo cierto es que entre 1920 y 1938 el monopolio eléctrico permaneció intacto. Y esto producía un fenómeno que es muy claro, que es que la luz era considerada estrictamente como una mercancía y las empresas básicamente le daban servicio a quien lo podía pagar. El resultado de esto es que en 1933 solo la mitad de la población mexicana tenía electricidad y solo el 38% de la población rural tenía electricidad. Además, los apagones eran cosa muy frecuente y este monopolio establecía las tarifas que tenían que pagar los contribuyentes. En 1938, para meter en orden al sector eléctrico, Lázaro Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad, que se propuso llevar la luz a las zonas a las que el monopolio eléctrico no les daba servicio. Y lo que es un hecho es que entre 1938 y 1960, Comisión Federal de Electricidad hizo 2 cosas. La primera es que empezó a comprar las acciones de las empresas que le daban luz, a las empresas que conformaban el monopolio de la luz en México. Y también la otra cosa que hizo es que empezó a invertir en el sector.
y se calcula que entre 1945 y 1960, arriba del 80% de toda la inversión del sector eléctrico fue realizada por Comisión Federal de Electricidad. Y esto es lo que le abrió el paso a lo que hizo Adolfo López Mateos en 1960, que es que nacionalizó la industria eléctrica y cambió la Constitución para garantizar la electricidad de la nación. No se nos olvida que cuando López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, escribió una carta que ahora se disputa que si es auténtica o no, una carta, pero lo cierto es que hay quien la consigna, escribe una carta en la que consigna que en el futuro, dice, advierte que en el futuro vendrían algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país y dice que intentarán con medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y la luz a los inversionistas extranjeros. Es un hecho que durante décadas, entre 1960 y el año 2000, las dos grandes empresas eléctricas del Estado mexicano, que son Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, mejoraron el servicio eléctrico, construyeron presas, construyeron plantas de energía, construyeron un tendido eléctrico muy grande que llevó la luz a las comunidades más apartadas, unificaron voltajes y frecuencias y crearon redes interconectadas en todo el país. Y generaron el 100% de toda la electricidad que se hizo en México y la verdad es que daban bastante buen servicio. Esto, por supuesto, empieza a cambiar en la era neoliberal, cuando se empezaron a fomentar las privatizaciones en todo el planeta y se empezó a privatizar todo, ¿no? En 1994, hay que recordarlo, hubo una fuerte crisis económica y el Banco Mundial le impulsó a México concesiones muy fuertes para prestarle dinero para salir de la crisis. Y entonces, una de las cosas que exigió el Banco Mundial fue precisamente que México abriera el mercado eléctrico a la industria privada. Ahora, lo que aquí ocurrió, lo que siempre ocurre con las privatizaciones. Antes de privatizar las empresas, las quebraron, las administraron mal. Luego dijeron que las empresas, solo la empresa privada las podía salvar. Después sanearon las empresas y luego se las entregaron a empresarios amigos en general. Y entre 1988 al 2018, las sucesivas administraciones neoliberales le fueron entregando concesiones a los diversos a grupos privados. Y hay que decirlo, hicieron a grandes rasgos dos grandes reformas. Para poder hacer estas privatizaciones hicieron dos grandes reformas. Estas dos reformas tuvieron lugar, la primera entre 1992 y 1993, que es cuando se funda la Comisión Reguladora de Energía, en fin, y la segunda se da entre el 2013 y 2014. Hay que decir que a partir del año 2000, Vicente Fox empezó a entregar contratos a particulares, violando la ley, violando la Constitución. Y también ocurrió que después, cuando se empezaron a consolidar estas reformas constitucionales, Calderón y Peña Nieto firmaron contratos con empresas extranjeras, sobre todo con empresas españolas, firmaron una serie de contratos leoninos que dañaban a México, que dañaban los intereses de México. Entonces, si nosotros hacemos una revisión, veremos que hasta el año 2000, entre 1960 y el 2000, el grueso, el 100% de la energía eléctrica que se produjo en México, pues la produjo el Estado. Pero a partir del 2006 y de manera acelerada después del 2013, la producción eléctrica del sector privado se disparó y pasó de 59,427 gigavatios hora a 85,000 gigavatios hora. Vean que a finales del sexenio de Peña, el 50% de la energía eléctrica del país la producían las empresas privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia de la República, la mitad
del sector eléctrico estaba en manos de extranjeros, es decir, el 54% de la electricidad la producía Comisión Federal de Electricidad, pero los grupos extranjeros producían el 46% de la luz. Ahora, aquí tenemos un problema que es muy serio, porque con las legislaciones que se aprobaron en el 93 y en el 2014, se establecieron toda una serie de normas que han hecho que la participación privada fuera creciendo cada vez más en el sector eléctrico, aún con un gobierno que no quisiera que el sector eléctrico se le saliera de las manos al Estado mexicano. Entonces, con esta lógica, con estas leyes, con esta reglamentación, tenemos que en el 2021, pues los privados ya producen el 62% y Comisión Federal solo el 38%. Y con esta tendencia vamos a tener que para el 2024, los privados generarán el 85% de la luz y Comisión Federal de Electricidad solo el 15%. Si esto se da así, efectivamente Comisión Federal va a perder totalmente el control de la industria eléctrica. Entonces, y hay que decir además una cosa que es muy importante, es decir, estos contratos de energía eléctrica, este control de los grupos extranjeros sobre la electricidad mexicana, ha implicado es decir, toda una serie de contratos que son verdaderamente leoninos para el pueblo de México. Entonces, para detener el saqueo del sector eléctrico, en el 2021, el presidente presentó ante el Congreso una reforma constitucional que era la Ley de la Industria Eléctrica, que buscaba recuperar la soberanía eléctrica. Esta iniciativa, curiosamente, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de febrero, fue ratificada por el Senado el 2 de marzo, el día 9 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto de la Ley de la Industria Eléctrica y con esta ley le da al Estado, al gobierno, herramientas para controlar el saqueo, para bajar el saqueo, para revisar los contratos, pero resulta que tan pronto se sacó la reforma, el día 11 de marzo, 2 días después de emitida, un juez, que además un juez que está en otra materia, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó un amparo a 2 empresas que suspendió de manera provisional todos los efectos de la reforma de la nueva ley. Entonces, suspendida, como se encontraba este amparo que suspendía el proyecto, lo que hizo el gobierno de México fue presentar una reforma eléctrica para ver qué se hacía con la industria eléctrica. Y esta reforma eléctrica, entre otras cosas, lo que buscaba era revisar, garantizar la soberanía eléctrica, garantizar la transparencia y la austeridad de Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza, combatir la corrupción en el sector eléctrico, dar apoyo a la economía popular, garantizar que el Estado generara como mínimo el 54% de la luz y los privados cuando mucho el 46%, y buscaba reglas justas, que se hiciera un nuevo esquema de despacho que le diera prioridad a las energías limpias hidroeléctricas que fomentaba Comisión Federal de Electricidad, para que, y por supuesto que en la producción privada hubiera auténtica competencia, y por último, que el litio, que es un mineral indispensable para las energías limpias, fuera propiedad de la nación y no quedara en manos de extranjeros. Entonces, se abrió un debate muy importante, hay que decirlo, mientras que en el 2012, 2013, 2014, y mientras en 1992, 1993, las reformas se debatieron en lo oscurito y sin transparencia, ¿no? En esta ocasión, el debate se abrió a la opinión pública y ocurrieron cosas que son realmente muy importantes, porque se dio un debate generalizado alrededor de la reforma eléctrica. Y hay que decirlo, fue curiosísimo, incluso el Congreso de México estableció
un parlamento abierto para que todo el mundo hablara sobre la reforma. Y aquí ocurrieron cosas que son muy interesantes. La primera es que participaron cantidad de funcionarios de todo nivel del sector energético y empresarios, funcionarios que tenían una información extraordinaria y que además tuvieron la capacidad de divulgar. Ocurrió también que hubo cantidad de asambleas sobre todo el tema de el tema de la reforma eléctrica en toda la nación. Se dio un fenómeno muy similar al que se dio en la década de 1860, en el que encontramos con que un montón de oradores fueron pueblito por pueblito contando qué es lo que el movimiento liberal, qué es lo que estaba ocurriendo, y hubo una toma de conciencia muy importante acerca del tema de la electricidad. Lo que me llama la atención es que en este debate, una de las cosas que ocurrieron es que todo el discurso de los que estaba a favor de la privatización se desmanteló y fue impresionante cómo todas estas líneas de pensamiento quedaron en nada. Por ejemplo, ¿qué nos decía la iniciativa privada para defender las privatizaciones? Decían, entre otras cosas, que la ley propuesta por López Obrador era la ley combustóleo, que generaba energías sucias. Bueno, en el debate se fue transparentando quién genera las energías limpias en este país, y resulta que los que más generan energías sucias en este país son los privados, y que quien más genera energías limpias son justamente las empresas del Estado mexicano. Decían que la inversión extranjera era fundamental para sacar adelante el sector eléctrico del país. Resulta que no es así, que el gobierno de México tiene una capacidad instalada lo suficientemente grande para cubrir casi toda la demanda eléctrica de la nación, y resulta que de los 60 y tantos millones, 1,000 millones que supuestamente invirtió la iniciativa privada en materia eléctrica, solo 11 fueron de su bolsillo y el resto vino ni más ni menos que de la banca de Banobras, de Nacional Financiera, etcétera. Es decir, que no apoyó la empresa privada con su dinero la inversión en el sector eléctrico, es decir, que no los necesitamos. Y fue tan fuerte la derrota del alegato del sector privado que en las últimas sesiones del Parlamento los periodistas que iban a defender la visión privatizadora ni se presentaron, y al día siguiente las empresas que iban a defender sus negocios tampoco se presentaron. Entonces fue realmente una derrota muy importante y no se han podido reponer de esa derrota. Ocurrió, como bien sabemos, que para aprobar la reforma eléctrica propuesta por López Obrador se necesitaban el 75% de los votos del Congreso. Y efectivamente los opositores a esta reforma se aliaron, le cerraron el paso a la reforma y esta reforma no se aprobó. Pero unos días antes, en la Suprema Corte se dio un debate que era fundamental, en el que se debatía la ley de la industria eléctrica, y resulta que por un voto, esta ley de la industria eléctrica no se pudo declarar anticonstitucional, de modo que tuvo vigencia y en automático se cayeron los amparos, de modo que con esa decisión de la Suprema Corte de Justicia quedó cubierta la iniciativa presidencial que buscaba conservar la soberanía eléctrica en manos del Estado. ¿Qué ocurrió con esta votación? Lo que ocurrió, pues tuvo básicamente consecuencias políticas. Lo primero que ocurre es que el tema de la soberanía energética queda como una herencia para la siguiente administración. En el siguiente Congreso, si la ciudadanía mexicana quiere efectivamente que esta ley eléctrica, que esta reforma eléctrica sea aprobada, pues va a tener que apoyar mayoritariamente a los diputados y a los senadores que busquen efectivamente defender
la soberanía energética. Y entonces, pues esto obviamente se traduce a un debate político de largo plazo. Ocurrió también en el corto plazo que la popularidad de López Obrador subió 10 puntos, porque un sector importante de la población se dio cuenta de que efectivamente se estaba peleando contra sectores de interés que estaban atentando en contra de los intereses, bueno, en contra de la soberanía de la nación. Y yo estoy convencido que esto está teniendo un impacto muy fuerte en las elecciones estatales que están teniendo lugar en 6 estados de la República. En Durango, en Aguascalientes, en Quintana Roo, en Hidalgo, en Tamaulipas y en se me va el otro, y en Oaxaca, perdón, hay un sector muy importante de la población que se está pronunciando en contra, que está emitiendo un voto de castigo, ¿sí? Por la decisión de este sector de la oposición de cerrarle el paso a la reforma eléctrica. Incluso en estados que son tradicionalmente priistas o panistas, como Aguascalientes, el repunte digamos, de estos actores que defendían, que han buscado impulsar la soberanía eléctrica es muy importante. Entonces, bueno, yo sí creo que es un debate que se socializó, se democratizó, y esto, por supuesto, ha tenido consecuencias importantes a nivel de lo que es la toma de conciencia de la población en general. Y yo sí creo que todo esto queda como parte de un paquete político que define qué país queremos vivir. Hay un sector que le está apostando al regreso de las lógicas neoliberales y hay un sector que está apostando a la consolidación de un país soberano con soberanía eléctrica plena. Yo aquí lo dejaría. Perdón si me extendí. En este momento damos la palabra al rector maestro Jesús Ruiz Barraza. Quiero agradecer a Rafael Barajas la brillante exposición que hizo sobre el tema de la industria eléctrica. Es importante tomar conciencia de que en México teníamos los instrumentos creados por el Estado mexicano para producir electricidad de acuerdo a las necesidades del país. Las hidroeléctricas construidas por los distintos gobiernos mexicanos hasta el final del régimen histórico del PRI, que culmina con López Portillo, eran suficientes para dar servicio eléctrico a la mayoría de la población. Y las hidroeléctricas es la industria más limpia que puede existir y que además permite que las presas que se construyen para este propósito sirvan también para controlar las grandes avenidas de agua que luego inundan el territorio nacional. El caso concreto de las 5 grandes presas del río Grijalva, que son hidroeléctricas y que tienen una capacidad de producir electricidad para el sur-sureste y el 50% del triángulo norte de Centroamérica. Estas presas fueron desactivadas en el gobierno del señor Fox porque le dio concesión a una empresa española para que en el Valle de la Calentura de Oaxaca produjese industria eléctrica ciertamente limpia, pero a costa de que el Estado mexicano le comprase esa
producción y la condujera a través de las instalaciones construidas por el Estado mexicano. Y como fue produciendo más y más y más industria, más producción eléctrica, tuvieron que frenar la producción de las hidroeléctricas para hacerle mercado a la empresa extranjera. Consecuencia, en la época de Fox desapareció un pueblo entero por las inundaciones y como consecuencia cada año Tabasco se convierte prácticamente en una laguna porque tiene que soltarse el agua, de lo contrario tronarían las presas causando un grave daño al país. Yo felicito por su lucidez al señor Rafael Barajas. Él es un personaje importantísimo en el país, por la claridad con la que ha expuesto el tema de la electricidad y la necesidad de que esta sea una función del Estado mexicano, porque es la garantía de que sea más económica. España está sufriendo las consecuencias de la absurda medida que tomó el Partido Popular en los años pasados de privatizar la industria eléctrica, y hoy trae un problema gravísimo de costos de la electricidad. De manera que es importantísimo que se continúe con este programa de electrificación por la vía del Estado. El Estado mexicano está construyendo actualmente el parque industrial más grande de América Latina en Puerto Peñasco, que será capaz de producir electricidad para el estado de Sonora, para la península completa de Baja California, que será integrada al Sistema Nacional Eléctrico, porque no estamos integrados al Sistema Nacional Eléctrico, y será a base de paneles solares. La pregunta es que ciertamente es una gran solución la industria solar, pero ¿qué nos dirán quienes van a vivir dentro de 50 años? Espero que la mayoría de ustedes vivan dentro de 50 años, cuando habrá 500 millones de toneladas de paneles solares ya inservibles. Porque mientras que no se hagan de material reciclable que pueda volver a usarse, se van a convertir en una nueva basura que va a generar una contaminación brutal. De esto no está diciendo nada nadie, y es importante que lo digamos y lo clarifiquemos. Yo les deseo a ustedes que tengan la capacidad de asimilar las ideas, que su propia conciencia, su información les permita tomar como mexicanos soberanos que deben ejercer su pensamiento con libertad para que lo traduzcan en una participación democrática en el país. No estamos adoctrinando a nadie, estamos diciendo el problema tal cual es y que ustedes tomen conciencia del tamaño del mismo. La electricidad en Baja California no debería ser un problema, porque tenemos el mejor sol. El Golfo de California tiene el mejor sol del mundo, el periodo más largo de sol
de cualquier parte del mundo lo tiene el Golfo de California. Porque tenemos además en Salsipuedes toda una franja de 100 kilómetros de industria eléctrica, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? No. La industria eléctrica que se genera por el gas, y por el agua caliente que sale de su suelo. Hidroeléctrica, no es eléctrica. Geotermia. Tenemos en Baja California las más grandes reservas de geotermia en Salsipuedes. Cuando van ustedes a Ensenada, en Salsipuedes, hay una franja de 100 kilómetros que tiene una veta de 250 metros a 250 metros de profundidad, que puede producir suficiente energía geotermia y que además se adquiere tal cantidad de materiales minerales riquísimos que pueden perfectamente producir una industria muy importante. Pero más en el Golfo de California está la depresión Warren, que tiene suficiente capacidad para producir electricidad para toda la península, para todo el estado de Sonora y para todo el estado de Sinaloa, cuando menos. Esta está a 750 metros de profundidad, es un poco más problemática, pero es una enorme defensa. El Centro de Investigación Científica de Ensenada, el CICESE, tiene las mejores investigaciones sobre las reservas que tiene el estado de Baja California. Solo que ahí duermen el dueño de los justos y no se ha interesado ningún gobierno por recuperarlos y por llevarlos a la práctica. De manera es que la electricidad es fundamental para el desarrollo del país, es fundamental para la industria, es fundamental para los hogares, es fundamental para las escuelas, es fundamental para todas las instalaciones públicas y privadas, y entre más barata sea, será más factible de que contribuya al desarrollo radical del país como un país progresista y avanzado. Yo aquí dejo mi intervención. Agradecemos las palabras de nuestro rector. Y a continuación, antes de que tome la palabra nuestra siguiente invitada, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Julieta Andrea Ramírez Padilla, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en el servicio público en Mexicali, Baja California, en donde se desempeñó como coordinadora de proyectos estratégicos. Actualmente es diputada federal por Morena en la 65 legislatura de Mexicali. Queda con ustedes la doctora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya saludo a todos, saludo al rector, al cuerpo docente, a los alumnos que estén presencial y en línea. Muchas gracias por la invitación y bueno, procedo a hacer un planteamiento que hemos estado platicando durante la charla y esta conversación. Primero, pues la situación de Baja California, un poco comentada por el rector. Me es difícil escucharlo desde vía Zoom, sin embargo, comprendo que estaba platicando sobre la interconexión eléctrica de Baja California. ¿Qué nos sucede en Baja California? Nuestro estado no está conectado a la red nacional y este es un pendiente histórico para Baja California.
¿Qué pasa? La electricidad que permite el funcionamiento de nuestro estado proviene en realidad de California, de Estados Unidos. Estados Unidos le vende la energía al Centro Nacional de Control de Energía, al comúnmente y más sencillo conocido como el CENACE. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente de esto? Cuando sucede una falla en California, pues esto nos repercute directa e inmediatamente solamente a nuestro estado, justamente por no estar conectados a la red eléctrica nacional. Por ejemplo, en este año, si hay personas conectadas de Tijuana, seguramente podrán confirmarlo. En este año, miles de hogares tijuanenses se quedaron sin servicio de agua porque debido a una falla en el bombeo, debido a no haber suficiente potencia para funcionar. Es decir, vean aquí la dimensión, el hecho de que no existiera energía suficiente eléctrica nos puede afectar en un tema del servicio del agua, que es lo impresionante de los alcances de la energía eléctrica, porque prácticamente la necesitamos para absolutamente todo. Y justamente a esto le llamamos seguridad nacional, por eso se habla que la soberanía energética es un tema de seguridad nacional. Al no tener nosotros la soberanía, el control, las riendas sobre nuestro sistema eléctrico, ya sea como entidad, como Baja California, o bien como país, pues en caso de deficiencias eléctricas ocasionadas por otros países que quedan fuera de nuestro tramo de control, se pueden provocar problemáticas en los servicios públicos y en el peor de los casos, pérdidas de vidas humanas o pérdidas millonarias en cuanto a los ingresos de nuestros propios organismos de suministro eléctrico y de agua en todo el país. A esto, por eso es importante asociar que el tema de energía eléctrica es un tema de seguridad nacional que poco a veces lo debatimos. Y justo como decía el rector, el gobierno federal tiene el proyecto de instalar en Puerto Peñasco 2,000 hectáreas para un proyecto fotovoltaico. ¿Qué se está haciendo? Se va a unir con esto Baja California a Sonora y de esta manera integraremos a nuestro estado dentro del sistema eléctrico nacional, porque como bien lo saben, ya empieza a ser común en nuestra entidad los apagones por deficiencia energética específicamente de electricidad que tenemos en nuestro estado. Esta planta va a representar, como ya lo comenté, 2,000 hectáreas tendidos de paneles solares y de antemano se asegura que el 46% de los beneficios se queda en nuestro estado, es decir, en nuestro país. Eso es muy importante porque de antemano se está protegiendo la soberanía de este proyecto integral, independientemente de las fuentes de inversión. Esto hay que rescatarlo, que independientemente de las fuentes de inversión, se puede asegurar el porcentaje de participación que se queda en México. Y justo esto es un tema pendiente que tenemos en Baja California. La mayoría de la electricidad que producimos en nuestro estado la enviamos a California y no se queda en nuestra entidad. Un porcentaje se queda en Baja California, pero hemos visto que no ha sido suficiente porque la mayoría la vendemos, la entregamos a Estados Unidos para después volverla a comprar, justamente como este modelo que tenemos con el petróleo. En segundo tema, solo comentar que no veíamos una movilización de Estado por una soberanía energética desde los años de 1938, es decir, desde la expropiación petrolera. Estamos hablando que lo que acabamos de vivir sobre el intento de hacer una reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no lo veíamos como una movilización popular y desde el Estado, desde hace pues más de 70, 80 años, es decir, desde que Lázaro Cárdenas era presidente. Recordemos que en aquel entonces, debido a falta de los pagos que le correspondían a las empresas, hacerle a sus trabajadores y todavía por una resolución de la Suprema Corte en aquel entonces, a la cual los empresarios y las empresas se negaron a acatar de hacerle pago correspondiente a los trabajadores de derechos laborales. El presidente Lázaro Cárdenas considera que quedan agotadas las fuentes para
hacer esta resolución efectiva y finalmente opta por expropiar la industria petrolera. Esto es un hito en nuestra historia porque evidentemente la expropiación traía como consecuencias el pago de indemnizaciones. Y para el pago de indemnizaciones, Lázaro Cárdenas y su esposa empiezan a hacer una campaña a nivel nacional y empiezan a recorrer todo el país para buscar el respaldo popular ante el rescate del sector de nuestro petróleo. Y se empieza a hacer una movilización popular sumamente exitosa y ellos hacen un llamado peculiar a que apoye el pueblo de México a pagar las indemnizaciones. Imagínense ustedes actualmente que intentáramos hacer que la gente le apoyara al gobierno federal con sus propios recursos económicos para el pago de indemnizaciones. Cada quien podrá resolver en su conciencia si aportaría o no, si estamos fastidiados o no, si creemos que ya nos han saqueado demasiado como para seguir apoyando al gobierno. Pues imagínense en aquellos años la felicidad y el fervor popular que existía, que miles de personas se movilizaron y en el Palacio de Bellas Artes entregaban lo que les fuese posible para apoyar al Estado mexicano, para apoyar al presidente y a su esposa, y que pudiéramos pagar las indemnizaciones. ¿Qué era lo que la gente entregaba? Pollos, gallinas, instrumentos musicales, entregaba alcancías, muebles, todo lo que estuviera al alcance de la gente lo iban a entregar al Palacio de Bellas Artes y había una fiesta popular por el rescate del petróleo en México, justamente por la expropiación petrolera. Entonces, desde aquellos momentos que no vivíamos un proceso desde el Estado, no nada más como movilización popular por el rescate o por la soberanía energética, las movilizaciones en ese sentido han estado durante muchos movimientos sociales y durante muchos años en nuestra historia. Sin embargo, como un proyecto desde el Estado, teníamos desde 1938 que no lo veíamos en nuestro país. ¿Y qué se hizo durante la discusión de la reforma eléctrica? Se hicieron más de 400 asambleas en todos los distritos federales del país. Se hizo el foro de parlamento abierto que contó con más de 140 ponentes, tanto a favor como en contra de ambas posturas en torno a la reforma eléctrica. Se alcanzaron 14 millones de audiencia en línea, 600,000 personas de manera presencial viendo los foros. Y actualmente el Parlamento Abierto, lo que sucedió en estas discusiones, está disponible en línea. Todas y todos podemos consultar quién habló y quién dijo y cómo se posicionaron, quiénes asistieron, y lo podemos consultar actualmente desde la comodidad de nuestros hogares. Y aquí rescato el comentario que nos hizo nuestro querido Rafael Barajas al respecto o en comparación a cómo se aprobó la reforma energética del 2013 con Enrique Peña Nieto, pues a base de sobornos en lo oscuro, con una asamblea con dudas sobre su legalidad, en fin, totalmente distinto el método e incluso distinto a como lo hizo Lázaro Cárdenas en aquellos años, como les venía platicando. ¿Por qué? Porque nosotros antes de aprobar la reforma empezamos a hacer asambleas públicas para informar a la ciudadanía, a la gente y lograr el respaldo incluso antes de votar la reforma, que esto era lo fundamental. No habíamos visto a representantes populares, a diputados federales, regresar a sus distritos, no para algún otro tipo de actividad, gestión social, apoyos, etcétera, sino para pedirle permiso a la gente para votar a favor o en contra de la reforma en cuestión. Y esto es verdaderamente novedoso y hay que reconocer el trabajo que se hizo desde la Cámara de Diputados con las y los diputados que tanto discutieron al respecto y que se puso sobre la mesa. Aquí yo rescato que, por ejemplo, la oposición hizo 12 propuestas para que el grupo mayoritario de Morena pudiera integrarlas a su proyecto. Se integraron las 12 propuestas en la totalidad.
y finalmente la oposición votó en contra. Nosotros, de forma incluso irónica, decimos que terminaron votando en contra de sus propias propuestas. Pero bueno, ahí la dejamos por esa parte. Y por otro lado, solo rescatar un poco lo que dijo el presidente. Nosotros en el mes de abril tuvimos una reunión con el presidente López Obrador, todos los diputados federales de las bancadas de Morena, PT y Verde, tuvimos una reunión con el presidente y él nos hacía hincapié sobre lo que comentó Rafael Barajas sobre la ley de la industria eléctrica. Como breve resumen, ya sabemos que en el 2013, con la reforma a la industria eléctrica y petrolera, pues desfalcaron a CFE y a Pemex. Y para corregir los desfalcos que le hicieron específicamente a la CFE, a principios del 2021, se hizo una reforma a la ley de la industria eléctrica. Y, por supuesto, senadores representando intereses privados de empresarios interpusieron algo que se llama acción de inconstitucionalidad. Y con esta, la Suprema Corte lo que tiene que definir cuando llega una acción de inconstitucionalidad es determinar si las reformas que se hicieron a la ley de la industria eléctrica eran o no opuestas a nuestra Constitución, porque nada puede estar por encima de la Constitución. Y mientras que define la Suprema Corte, la mayoría de las ocasiones se determina algo que se llama la suspensión. ¿Y qué es esto? Que la Corte dice, en lo que yo defino si son peras o son manzanas, todos se esperan. Y a veces aquí caemos en el famoso empantanamiento judicial, porque pudiéramos llevarnos años en lo que la Corte define si sí o si no. Por fortuna, unos días antes de aprobar, de discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma eléctrica del presidente López Obrador, la Suprema Corte de Justicia determinó que las reformas que se hicieron en el 2021 a la ley de la industria eléctrica eran perfectamente constitucionales. Y con esto validó por completo esas reformas. Y aquí viene lo interesante. Como la oposición votó en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, ustedes recordarán que el principal planteamiento de esa reforma era que el Estado mexicano tuviera la rectoría del sistema eléctrico nacional. Y con esto le dejaba un porcentaje importante a la CFE y mayor que los privados. Y este porcentaje alcanzaba el 46%. Ahora bien, debido a la resolución de la Corte y a que la oposición votó en contra de la reforma eléctrica, ese día en esa reunión con el presidente ilustró cómo estaba funcionando un tema particular en torno a la reforma y comentó justo que gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, ahora la CFE incluso podrá generar hasta un 70% de la energía y ya no está topado en realidad el porcentaje de energía que iba a generar. Esto es impresionante porque con nuestra propuesta dijimos, vamos a topar quién puede hacer cuánto. El Estado un 54% y los privados el otro 46%. Así se iba a distribuir, teniendo el Estado la rectoría solo el 54%, pero los privados el otro 46%. Pues debido a que votaron en contra y debido a que la Corte finalmente declaró constitucional las reformas a la ley de la industria eléctrica, ahora el Estado podría generar hasta el 70%, es decir, ahora no hay restricción alguna. Y que se comentaba, pues que si la intención de la oposición era finalmente que no se topara un porcentaje de participación, pues ahora está totalmente abierto, pero habiendo fortalecido a la CFE, que podrá generar y decidir abiertamente los porcentajes de participación. Esto es muy interesante, como lo planteaba el presidente en aquella ocasión. Y ya para terminar, solo les digo a las y los jóvenes que nos estén escuchando que nos corresponde a nosotros ahora definir qué país es el que queremos nosotros tener.
qué porcentajes queremos permanecer en México y cómo queremos y cómo imaginamos nuestra vida para nosotros y para las próximas generaciones, específicamente en lo que corresponde a derechos humanos, a acceso a la justicia, a la democracia y, por supuesto, a la energía. Estos son temas sumamente trascendentales para la vida permanente de todas y todos, y nos toca a nosotros, a los jóvenes, definirnos, y nos tocará luchar para qué país queremos tener. Tuvimos una generación muy importante que estableció la mayoría de las instituciones que actualmente existen en nuestro país, el Infonavit, el IMSS, toda la concepción de derechos sociales y de seguridad social en nuestro país. Tuvimos otra generación o otro periodo de políticos donde, al contrario, le fueron restando poder y participación al Estado, fuerza a nuestro Estado para entregarla, para hacer negocio y para finalmente moverse a sus intereses, pero nos corresponderá a todas y todos nosotros, a los profesionistas, a todos los jóvenes que estén por incursionarse en el mundo laboral y académico, definir qué tipo de país queremos y qué tipo de recursos queremos que permanezcan en nuestro país. Este es un reto muy importante para todas y todos nosotros, y les comento que pues no claudiquen en esta labor que nos corresponde. Ya no se trata últimamente de definir si quién hizo qué, quién tuvo la culpa y por qué sucedió tal cosa, sino realmente empezar a cambiarnos el chip y plantearnos qué tipo de país queremos y qué tipo de relaciones también queremos con nuestros vecinos del norte y nuestros vecinos del sur, para que de manera real y humanitaria podamos tener mayor igualdad, mayor justicia social que tanto falta todavía nos hace. Nos corresponderá a todos nosotros aportársela a nuestro querido país si tanto lo queremos. Con esto concluyo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, es un placer estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Tijuana, CUT, por darnos la bienvenida, por invitarnos, a los organizadores de este evento, a Jenny y por supuesto al doctor Jesús Barraza, el maestro Jesús Barraza, rector de la Universidad de Tijuana, del Sistema de Universidad de Tijuana de la CUT, por organizar este evento y por hacerlo público y accesible a los alumnos de esta institución, que hacemos en asociación, en colaboración con George Mason University a través de la firma de un memorándum de entendimiento y de una colaboración que ya lleva más de un año, creo, ¿verdad? Creo que ya casi un año de seguir operando. Me parece muy importante este tema, y como fue planteado, para tratarlo como un tema de seguridad nacional, relaciones México-Estados Unidos con un enfoque en el sector energético. Tuvimos un periodo muy intenso de discusión con relación a la propuesta de reforma al sector eléctrico, y por eso un buen amigo, Rafael Barajas, alias El Fisgón, que fue un actor muy importante en la movilización, en la comunicación sobre la importancia de la propuesta de reforma al sector eléctrico. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en este tipo de conversaciones, y estuvimos en algunos foros hablando de este tema y comunicándolo, la importancia de este tema. Yo tuve la oportunidad de empezar a estudiar la cuestión energética en México a partir de la elaboración de mi libro titulado Los Zetas Incorporados, Corporaciones Criminales, Energía y Guerra Civil en México. Cuando yo estaba estudiando el tema de crimen organizado y del narcotráfico, pues me di cuenta que la cuestión no tenía que ver con las drogas, sino más bien tenía que ver con empresas, y tenía que ver con empresas en particular del sector energético, empresas del sector transnacional, y ahí pude hacer una cronología con relación a todos los eventos, la apertura a la inversión extranjera del sector eléctrico en primer lugar, y después de los hidrocarburos, después de una violenta guerra contra las drogas que desvió la atención, que aterrorizó a comunidades, que las desplazó de sus territorios, es más, territorios que eran
muy importantes para la producción de energía, ricos en recursos naturales, ricos en hidrocarburos, petróleo, gas natural, obviamente petróleo y gas natural que se iba a sacar, o sea, se iba a extraer vía en ese momento la metodología de la fracturación hidráulica, el shale gas y el petróleo shale. Que todo estaba muy relacionado con los desarrollos en el estado de Texas en particular, pero también pues toda la parte del Golfo donde surgieron estos grupos de la delincuencia organizada, y entonces al empezar a mapear la presencia de estos grupos y donde se enfrentaron con más virulencia con las fuerzas federales y donde llegaron con más virulencia a enfrentarse entre grupos, pues coincide que son territorios muy ricos en recursos naturales y en particular en recursos para producir energía, no solamente hidrocarburos, porque también había un especial enfoque en territorios donde había hidrocarburos, agua, mineral de hierro y otro tipo de minerales que son importantes para la producción de energía en general, y también la presencia de agua. En las regiones, por ejemplo, en la región de Allende, Coahuila, teníamos pues la presencia de carbón, gas y petróleo shale y también agua en la zona de los 5 manantiales. Y fue un descubrimiento interesante, y entonces le empiezo a dar seguimiento a partir del año 2011, que empiezo a estudiar con más detalle lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Lo que empieza como una investigación sobre el narcotráfico se convierte en una investigación sobre el tema energético. Cuando se hace la propuesta de reforma al sector eléctrico, retomo esta información para entender, porque además de todo, después de esos años de virulencia, de miedo, de terror en ciertos territorios, la siguiente administración que entra en el año 2012, cuando entra Enrique Peña Nieto, las más importantes revistas a nivel internacional, la revista Time, la revista, también periodistas del New York Times, el señor Krugman, el Council of Foreign Relations, los think tanks más importantes a nivel internacional, y muchos de ellos obviamente tenían su centro de operación en los Estados Unidos, decían que el presidente Enrique Peña Nieto iba a salvar a México. Y empieza toda una campaña vía internacional para dar la impresión de que el presidente que llegaba en el año 2012 iba a modificar México, y lo primero que empieza es un gran cabildeo, un gran esfuerzo por que se pudiera aprobar una reforma estructural, una de las reformas estructurales que en ese momento eran prioritarias, que era la reforma energética, para lograr, pues, de alguna forma la privatización de facto del petróleo mexicano, que no se había logrado después de varios intentos. Esta cronología que yo había podido generar, nos había hablado de la imposibilidad de los grandes intereses capitalistas, los grandes intereses de las compañías extranjeras centradas en el negocio de los energéticos, de poder tener el acceso a poder explotar los recursos del subsuelo, en particular el petróleo. Aunque ya se había avanzado mucho en la cuestión eléctrica, ya se había avanzado mucho en todo tipo obviamente en la minería, y bueno, durante todo el proceso de reformas estructurales que le llaman reformas neoliberales, que de liberales no tienen mucho porque realmente concentran la acumulación del capital, concentran las industrias en muy pocas empresas, generando lo que son los oligopolios, que funcionan como monopolios y tienen pocos incentivos a destruirse, como fue en el caso de la OPEP en su momento. En este momento se mantienen juntas y se mantienen operando vía los grandes fondos de inversión. Entonces, el año 2013 fue crucial, se da la reforma energética bajo, como lo dijo Rafael Barajas el Fisgón, de una forma muy, muy compleja. ¿Por qué? Porque hubo y se presentan algunas informaciones cuando el señor Emilio Lozoya Austin es traído a México después de ser arrestado en España. Él dijo que iba a proporcionar información sobre los sobornos que habían sido otorgados a legisladores
mexicanos para pasar esta reforma de una forma fast track. Si recordamos, el ahora presidente mexicano tuvo un infarto que no le permitió continuar con la defensa del petróleo, con las adelitas que la había movilizado en la calle para defender el petróleo mexicano. Entonces se aprueba la reforma energética en 2013, las reformas secundarias en el año 2014 para hacer esta reforma posible, y bueno, empiezo a estudiarla cuando estaba escribiendo este libro de los Zetas, y me doy cuenta del gran atraco a la nación que implicaba esta reforma, la creación de organismos autónomos, la CRE, la CENACE, estos organismos de los cuales ya se habló, que al final supuestamente son manejados por la sociedad civil, pero obviamente la sociedad civil apoyada por los grandes intereses, por las grandes empresas transnacionales. Y esto es muy interesante y muy importante. Y al final vemos los contratos leoninos de los cuales estaba hablando Rafael Barajas el Fisgón en el tema de la electricidad, también en el tema de la minería, también en el tema del agua. Y bueno, esto es una serie de legislaciones, de leyes que se aprobaron para obviamente dejar los recursos de la nación en manos de privados. Y estos privados, en lugar de ser mexicanos, son en su mayor parte empresas extranjeras. A finales del año pasado, después de todo un proceso de discusión por lo que es la ley de la industria eléctrica a principios del 2021, y obviamente ya todo lo que comentó el Fisgón, pude enterarme de lo que sucede con los grandes intereses que están detrás de la resistencia a la propuesta de reforma. Y entonces empiezan a surgir una serie de voces, una serie de análisis en diferentes think tanks, medios de comunicación, lo que yo le llamo los cabilderos, ¿no? El lobby energético personificado en ciertos actores. Y entonces empiezo a estudiar cómo opera este lobby, cómo operan estos lobistas, cómo opera el cabildeo y a qué intereses responden estas voces, estos think tanks, estos análisis, y finalmente esto me lleva a entender que estos intereses pues vienen relacionados con grandes capitales extranjeros. La empresa Iberdrola, que fue uno de los jugadores pues más mencionados en la propuesta de reforma al sector eléctrico, obviamente por la capacidad que había tenido durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa para expandirse, para extender su influencia en el sector eléctrico en México, y ahora con la transición energética, bien como nos había dicho el maestro Barraza, esta idea de que ahora hay que reconstruir mejor, que hay que transformar la matriz energética, que hay que hacer esta revolución verde, que suena muy, muy bien, pero que detrás de eso hay toda una serie de intereses que obviamente están fundamentados en grandes subsidios para estas empresas y que no necesariamente son verdes. Es una reconfiguración para apoyar ciertas economías que se encuentran ya ahorita pues bastante golpeadas después de la crisis importante financiera en el año 2008. Estados Unidos tiene que reconstruirse, tiene que hacer un nuevo trato, y este trato va a generar mayor dependencia. Y ahora esta transformación hacia energías renovables, que no necesariamente son verdes, pues nos va a hacer más dependientes a países como México. Y aquí se ve cuál es la cuestión de la soberanía y de la seguridad nacional. Cuando estamos hablando de esto y estamos hablando del avance, lo que ya nos comentó Rafael Barajas, sobre el avance de los intereses privados, por ejemplo, en el sector eléctrico, cómo finalmente el sector privado iba a tener una expansión tan importante en el mercado mexicano de producción de electricidad. Esto nos hubiera dejado, como en el caso de España, también como se mencionó anteriormente, pues a merced de estos precios tan elevados de la electricidad. En un país donde tenemos decenas de millones de pobres, desde 60 a 80 millones, de acuerdo a diferentes cálculos, pues ¿cómo se va a hacer esto? Ahora bien, después de la pandemia, con las grandes tasas de inflación, con la crisis de Ucrania, en el foro
de Davos se menciona la importancia de la soberanía, de la seguridad energética, pero estas otras voces que representan intereses, que representan think tanks estadounidenses, que representan al gobierno de los países más ricos, pues nos decían que esto que esta propuesta iba a dañar el medio ambiente, iba a hacer que las inversiones se fueran del país y que México no tenía la capacidad de poder extraer, de poder producir electricidad, que teníamos que dejárselo a las empresas, al sector que iba a producirlas, ¿no? Y que esto iba a minar la competitividad, que estábamos favoreciendo un monopolio, cuando en realidad es todo lo contrario, cuando en realidad este oligopolio, que funciona como monopolio de una forma muy bien estructurada, de una forma muy bien organizada, pues lo hacen estas empresas tan importantes que tienen al final todas sus inversiones en estos grandes fondos de inversión como BlackRock o The Vanguard Group. Y cuando hablamos de empresas como Iberdrola, con este gran apoyo que le dio el expresidente Felipe Calderón Hinojosa o a estas empresas españolas y a esta empresa española, pues en realidad estamos hablando de estos grandes capitales en el sector de la energía que finalmente están concentrados en estos grandes fondos de inversión, y sabemos que los dueños de Iberdrola son estos grandes fondos de inversión como The Vanguard Group o BlackRock. Entonces no estamos hablando de competencia, no estamos hablando de libres mercados, no estamos hablando de precios más accesibles, sino de precios muy altos debido a que tenemos ahora una industria oligopólica, pues teniendo el acceso a nuestros recursos estratégicos como son la electricidad. Se habló también en la defensa a esta propuesta de reforma en la necesidad de considerar el derecho a la electricidad como un derecho humano, porque la electricidad, utilizando la electricidad, nosotros podemos cocinar, podemos leer, podemos tener capacidad de hacer muchísimas cosas, de trabajar, cualquiera de estas cosas. Y si este recurso estratégico mexicano, que es la electricidad, queda en manos de privados y de estas compañías, ¿qué es lo que va a hacer México? Pues va a quedar, obviamente su soberanía va a quedar limitada, y nuestra capacidad de producir, de alimentarnos, de calentar, de enfriar nuestros alimentos, de todas nuestras funciones vitales va a quedar realmente a merced de estas grandes empresas. Eso ha pasado en España, eso está pasando ahorita en países del primer mundo que eran dependientes del gas y del petróleo, de los hidrocarburos que se producían por Rusia y de los países en la región de Eurasia. Entonces fue muy importante, y es muy importante entender esto, entender las voces en contra de la reforma, que estas voces están vinculadas a estos grandes intereses, a estos grandes capitales y finalmente a los gobiernos que protegen los intereses de las empresas que están en su territorio. Quiero hablar finalmente también de estas puertas giratorias, de estos cabilderos, de estas voces que nos dicen que la electricidad está mejor en manos privadas, porque en manos privadas sí se van a producir energías verdes, sí se va a favorecer la competencia y sí van a tener pues un impacto importante en el desarrollo, que ninguna de estas cosas ha sido verdaderamente realmente lo que sucede con la reforma petrolera del año 2013 y luego las leyes secundarias, es que finalmente esas empresas no venían a invertir y a generar desarrollo y a generar recursos, sino más bien ellos estuvieron especulando cuando participaban en las rondas y tuvieron los contratos, estuvieron especulando y han estado especulando en los mercados financieros, en la bolsa, en las bolsas internacionales, y no se ha generado crecimiento, no se han generado empleos como nos habían prometido. El gran cabildero, la persona que ha también avanzado los grandes intereses de su país en México, es el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, una persona que estuvo cabildeando para empresas del sector de las energías renovables, que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, que fue ministro del Interior, como muchos de ellos que ahora trabajan en think tanks, que ahora estaban en contra de la reforma, que ahora son consultores, alguna vez trabajaron para Secretaría de Energía, alguna vez trabajaron para Petróleos Mexicanos y que trabajaron para el gobierno mexicano y ahora están
dando consultoría, dando sus servicios a empresas transnacionales. Lo mismo pasó con el actual embajador de Estados Unidos en México, que fue sí realmente un cabildero, y si ustedes lo buscan en una plataforma que se llama Open Secrets, donde se analiza lo que los cabilderos han hecho en Estados Unidos, hay mucha transparencia con relación al cabildeo, que es realmente la intermediación entre la autoridad pública y un grupo de interés. En este caso, uno de los grandes grupos de interés a nivel internacional, que es el lobby energético. Así como el lobby de las armas, tenemos el lobby energético, que muchas veces están, los inversores están muy relacionados, y también está muy relacionado pues todo el complejo militar e industrial. Es una cuestión de seguridad nacional, que México pueda tener la rectoría en la producción y en la distribución de sus recursos. Una cuestión muy importante que creo que fue un gran avance y que fue realmente un gran acierto en esta conversación, porque en realidad, aunque no pasó la propuesta de reforma al sector eléctrico del presidente Andrés Manuel López Obrador, como también lo decía Rafael Barajas el Fisgón, pues se tuvo mayor capacidad a partir de la decisión de la Corte de tener mayor rectoría sobre el sistema eléctrico, y también la cuestión del litio. La cuestión del litio estaba considerada en esta propuesta. Ahorita el litio, ya para terminar, ahora el litio, que es un recurso tan importante, considerando pues la utilización de computadoras, de coches eléctricos, el trabajo en casa, la necesidad de litio se hizo más importante a partir de la pandemia, a partir del encierro masivo. Entonces el mayor uso de tecnologías y este avance tan importante hacia más utilización de las computadoras, pues hace muy importante el litio para la producción de las baterías. México es un país muy importante en producción de litio, con una extensión y reservas muy importantes, no de tan buena calidad, pero sí tenemos una acumulación muy importante de reservas de litio, que ya había sido repartida por ahí en algunas empresas, principalmente en el estado de Sonora. En este momento, Andrés Manuel López Obrador mandó una propuesta de ley que tiene que ver con la rectoría total del Estado con respecto al tema del litio, y la creación de una empresa nacional para que el Estado tenga el monopolio en todos los procesos de producción de litio. Obviamente se va a poder trabajar con empresas transnacionales, pero quien va a tener la rectoría, quien va a hacer el manejo de la única empresa para aprovechar el litio, va a ser el gobierno mexicano, el Estado mexicano, en un momento en el cual el litio es un recurso estratégico y es un recurso muy, muy importante a nivel global. Fue un gran avance, fue un proceso muy interesante, porque nosotros tuvimos la oportunidad de entender lo que significa la soberanía, lo que significa que el Estado mexicano tenga la capacidad de poder decir, bueno, voy a tener que hacer un control de precios, y los precios de la energía, de la electricidad están tan altos, si no, las empresas privadas podrían hacer lo que pasó en España, ¿no? Y la gente va a tener que dejar de bañarse con agua caliente, va a tener que prender una vela, y bueno, todo eso íbamos a estar a merced en un sector estratégico de estas empresas. En este caso, creo que hay mucha más información, creo que fue un gran avance en cuestión de conocimiento, pero bueno, no es el final, sino vamos hacia adelante en este sentido, ¿no? Y reconocer también, y quizás ir más allá, he escrito varias cosas sobre esto, quizás ir más allá, ver cómo se aprobó la reforma energética del año 2013, y se encuentra la evidencia de sobornos generalizados, de corrupción generalizada en su aprobación, en su conformación, en su escritura, pues podríamos revertir este tipo de decisiones. Es muy importante. La reforma secundaria del año 2014, pues le da los beneficios más grandes a estas empresas en relación a tenencia de tierras. Nosotros, yo y otro colega, hicimos un estudio de esas leyes secundarias, de la reforma al sector energético, y nos damos cuenta de cómo se escribió y quiénes la escribieron. Parece que fueron las empresas transnacionales, porque se les reconoce
Si hay en el subsuelo, si existe en el subsuelo, por ejemplo, algún recurso estratégico, como en el caso del petróleo, si las empresas van a aprovechar eso, si está en los contratos que se aprueben en el futuro, pues esa tierra tiene que ser vendida sí o sí a las empresas. Entonces yo creo que hay que revisar cómo se aprobaron estas reformas, cuáles son los contratos que se han dado, como pasó en el caso del sector eléctrico, y bueno, también hay otros sectores que son muy complicados, como el tema del agua. La Ley Nacional de Agua se tiene que revisar. Hay ahorita un problema muy grande con relación a la escasez de agua y las grandes guerras que van a venir. Ya no van a ser guerras por hidrocarburos, va a ser también guerra por agua, por la importancia y por la contaminación que han sufrido los mantos acuíferos a nivel global. Entonces esto también es muy importante. La ley de inversión extranjera, que también se pasó el siglo pasado en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, tenemos que ver esto. La ley minera también, tenemos que hacer reformas. No podemos quedarnos en decir, bueno, ya hubo un avance importante con relación a un no aprobación, pero la respuesta de la Corte, la decisión de la Corte, tenemos que ir más allá. Agua, minería, inversión extranjera y bueno, obviamente revisar los contratos que se otorgaron al margen de una reforma que tal vez se aprobó con corrupción generalizada. Muchas gracias por su atención y bueno, podríamos estar hablando de este tema, pero ya sé que ustedes ya se tienen que ir. Muchas gracias y muchas gracias a la Universidad de Tijuana por la invitación y por la organización tan excelente de este evento. Gracias. Sí, muchas gracias. Encantado, rector, por la invitación. Igualmente a la doctora Guadalupe Correa Cabrera por venir desde primero Washington, D.C. y después Ciudad de México a presentarnos estas ideas, estos planteamientos, que sin duda alguna son relevantes, porque son temas, como lo comentaba la diputada Julieta Ramírez Padilla, son temas de interés público, de interés nacional, pero sobre todo que afectan el presente y futuro inmediato de nosotros y ustedes. Bien, un resumen muy puntual para generar un diálogo, si es posible, con ustedes. En primer lugar, lo que comentaba Rafael Barajas, la relevancia del interés público, es decir, la importancia que tiene el Estado para gestionar, para generar una serie de políticas públicas que atiendan el presente, pero sobre todo el futuro en materia de control de los energéticos y especialmente lo que tiene que ver con la generación de electricidad. El rector Ruiz Barraza nos hace un gran exhorto de la importancia de fortalecer nuestra sensibilización, pero sobre todo nuestra conciencia acerca de lo importante que revisen también estos recursos, que son estratégicos. ¿Por qué? Por lo que representan en sí mismo, por lo que, imagínense, no tener en este momento luz, simplemente eso, que al llegar ustedes a sus casas tampoco tengan luz, o que sea luz que se esté cortando. Eso es la relevancia que significa la importancia de tener este recurso. Segundo lugar, algo que también es muy importante y que nuestro estado de Baja California no tiene. Nuestro estado de Baja California tiene, de alguna manera lo comentaba también la diputada Julieta Ramírez, cuenta con energía geotérmica, energía eólica, energía generada por agua, y ahí es muy importante porque pues a pesar de que tengamos esos recursos, y lo comentaba de manera muy atinada y crítica la diputada Julieta Ramírez, lamentablemente desde hace varios años existe una conexión con el estado de California que a partir de cerca del 30 o 40% de los recursos de energía lamentablemente se van hacia Estados Unidos. Y por eso ciudades como sobre todo Mexicali, por el alto consumo de energía, de electricidad, tienen altos costos. Aquí en Tijuana no resentimos tanto, pero en el caso de California sí lo tienen. De ahí la importancia de avanzar hacia un papel de un Estado, de un gobierno, una administración mucho más responsable y eficaz, tanto en la generación de los propios recursos energéticos y de electricidad, pero sobre todo un tema que se ha planteado por parte del presidente López Obrador, la importancia de que esos sectores formen parte de la nación, del Estado, y que eso genera una mayor autosuficiencia energética y sobre todo un mejor control de esos recursos para no tener las presiones y sobre todo la falta de recursos por parte para generar esta energía. El caso de la diputada Julieta Ramírez, como ustedes pudieron apreciar,
nos hace mención, nos reitera la importancia de ver el tema de la energía como un tema de seguridad nacional. También enfatiza la importancia del papel del Estado como un papel central, tanto en la generación, control, pero sobre todo la distribución, y sobre todo para garantizar que una mayor autosuficiencia, una mayor soberanía y sobre todo que no tengamos los problemas que tienen algunos países como el caso de España. Ella nos hace mención de la importancia que tuvo el papel legislativo. Ellos plantearon un congreso abierto en el cual participó la doctora Guadalupe Correa Cabrera, aquí presente, en el cual, bueno, se expresaron diferentes voces, pero sobre todo que se pudo dar cuenta, o nos pudimos dar cuenta de la importancia del debate, pero también de la presión de distintos grupos de la sociedad civil, pero también del sector privado. Y aquí es donde se hicieron una serie de críticas, sobre todo porque en el caso de los diputados de oposición, se supone que son pagados por recursos de todos y todas, y sin embargo, en muchos casos asumieron una serie de posiciones no tan comprometidas, en este caso, con la propia sociedad y sobre todo con el futuro inmediato. Finalmente, la doctora Guadalupe Correa nos hace ver, nos insiste en la importancia del pasado, de algunas políticas, sobre todo esas legislaciones del 2014, en el cual pues no parece claro que era salvar México, ¿no? Sino simplemente salvar los intereses de algunos grupos del sector privado y que a través de las presiones de algunas empresas pues siguen teniendo una mayor impresión. En este contexto, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? El papel de Estados Unidos ha sido un papel en esta coyuntura muy crítico en el sentido de tratar de defender los intereses del sector privado de Estados Unidos, sobre todo con una propuesta que es muy interesante. Es una propuesta que ellos plantean la necesidad de avanzar en energías limpias, una agenda verde, pero con una mayor participación del sector privado. Quizás eso no se cuestionaría. El problema es que esa participación del sector privado no necesariamente es transparente, no generalmente rinde cuentas y en muchos de los casos priorizan sus propios intereses. De ahí la importancia de integrar una agenda con el sector privado, pero que sea mucho más responsable, que disminuya las prácticas de corrupción, pero sobre todo que se involucre en la agenda del presente y futuro. Muchas gracias. Bueno, pues me ha dado mucho gusto participar en este evento, en el que hemos tenido mucha claridad en los planteamientos de Rafael Barajas, de la diputada Julieta Ramírez, de la investigadora y científica política Guadalupe Correa Cabrera y del doctor José María Ramos, profesor del CONEP, gran amigo de esta institución. Les agradezco mucho la atención que han puesto. Este es un tema crucial, es un tema muy importante que afecta seriamente a Baja California. Baja California se encuentra en un problema muy serio, demasiado grave. De hecho, Baja California está caminando con las ruedas que le puso hace 50 años el presidente Echeverría, porque a partir del gobierno de él fueron abandonados todos los grandes proyectos que se imaginaron para Baja California. Desde el turismo, del corredor Tijuana-Ensenada, desde el campo del Valle Mexicali, cuando logró la desalinización, desde el desarrollo urbano de Tijuana, que nunca se continuó la segunda y la tercera etapa como debió haberse hecho, como está la primera, que es una ciudad extraordinaria, bella, bien planificada, con sus calles, con todo. No se ha equipado Tijuana de nuevos libramientos porque no se ha querido. En lugar de haber vendido la franja que le ganaron al ferrocarril
a partir de la entrada de Estados Unidos, debieron haber construido una vía rápida que fuese hasta la presa, sin altos, con puentes, con gasas, y estaríamos en una situación completamente distinta. La ciudad está abandonada desde hace mucho tiempo. Vivimos una situación caótica en tránsito, en movilidad, y sufrimos las consecuencias de las tropelías de los distintos gobiernos que han ocupado el Cabildo y el gobierno del estado de Baja California. Yo les doy las gracias a todos ustedes, me siento muy orgulloso de su presencia, de la atención que presentaron, y le doy las gracias muy cumplidas a Guadalupe Correa, al doctor Ramos por sus brillantes presentaciones, y les deseo mucho éxito a todas y todos ustedes, alumnos y maestros de la Universidad de Tijuana. Venturosos días tengan ustedes. Muchas gracias, muy amable, con mucho cariño.